Ahí está, sí. Buenísimo. Así que de verdad, gracias infinitas por estar aquí, gracias por su puntualidad, gracias a ti, Dalia, gracias a Carla también por hacer este espacio posible, porque ustedes lo han creado y nos invitan a todos a poder compartir un poquito de lo que somos y un poquito de lo que hacemos. Y la verdad es que está increíble cómo podemos conocernos y podemos aprender pues, tantas cosas, porque todo el mundo lo que está Sí, aquí considerarlos a realmente calentar el pues agua, sabemos lavar un los montón niños. de cosas, un montón de técnicas, y la verdad es que está padrísimo para hacerlas nosotras mismas o para recomendar a alguien que pueda saberlo. Entonces está muy padre. Gracias por crear el espacio, por permitirme hoy estar aquí para compartir esta creación, ¿vale? Esta creación que tiene poco que nació. Esta se llama numerología fluvial y ¿por qué digo que tiene poco que nació? Ha sido una investigación que he venido haciendo como alrededor de un año, más o menos. He venido trabajando en ella, viendo a ver cómo podía ser, porque yo decía, es que de alguna manera se tienen que poder fusionar dos herramientas tan valiosas, tan poderosas como son la numerología y todo lo que tiene que ver el trabajo con el agua. Entonces, digamos que ambas formaciones las doy por separado dentro de la escuela, ¿no? Porque doy la formación de numerología y doy la formación de constelaciones fluviales, pero esta era como poder ver cómo se pudiera unir. Y la verdad es que se unió algo súper bonito por parte de digamos que es un taller vivencial. Esta no es una formación como tal, sino es un taller vivencial, ¿vale? Porque precisamente de lo que se trata justamente este taller es cuando yo estaba viendo, ¿no? Todas las posibilidades que nos da el trabajo con el agua, que aquí todas trabajan con el agua, entonces saben lo que podemos ver, hacer, hasta dónde podemos llegar. ¿Y cómo podemos trabajar también con la numerología, con toda esta parte del autoconocimiento, el descubrir, el ver, entender muchas veces por qué pasan ciertas cosas? Porque a veces tengo situaciones en la vida o que se me repiten, o que tengo que vivir ciertas cosas, o desde dónde, ¿no? Desde el por qué viene todo esto. A mí la numerología me dio como mucho ese entendimiento de qué pasaba, ¿no? De qué pasaba en mi vida, porque a veces reaccionaba de una manera, o porque a veces me importaban tanto alguna cosa. Entonces era como el poderlo ver, vemos de verdad la fuerza que tiene la vibración. Lo sabemos, ¿no? A través de el poder de nuestras palabras, de todo. Por ejemplo, las personas que manejan todo lo que tiene que ver con la astrología, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Digamos, cómo influye en nosotros nuestra fecha de nacimiento, la hora y todo. Y aunque no son las mismas características para la numerología, bueno, pues sí hay una parte de mucha influencia de nuestra fecha de nacimiento y nuestro nombre, porque por nuestro nombre, digamos que es la vibración que nos han dado nuestros padres. Entonces, al poder fusionar esto, era como un viaje de reconectar, de poder desarrollar muchísimos potenciales que nosotros tenemos, pero desde nuestra esencia. Ahorita lo vamos a ver más adelante porque, por ejemplo, cuando vayamos haciendo todo el recorrido de lo que implica todo este taller, vamos a ir viviendo diferentes retos al nivel de ir trabajando cada uno de los números, que son los 9 números base, pero los vamos a ir viendo desde mi esencia, porque yo no puedo pretender, si yo soy, por ejemplo, un 9 o un 7 o un uno, no puedo actuar de la misma manera que otra persona que tiene otro número. Entonces es como el poder desarrollar esa cualidad que me toca a mí o enfrentar ese desafío, pero desde una manera en la que para mí sea fácil manejarlo, ¿vale? Desde mi esencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son 6 meses que digamos que de este crecimiento, de este trabajo continuo, nos reunimos una vez por semana. Bueno, nos reuniremos porque apenas va a ser la primera vez que se va a hacer, eso así que el estreno y entonces la verdad es que está padrísimo, van a ser 24 semanas, es una sesión de 2 horas y media aproximadamente. El grupo que estoy planeando hacer es un grupo pequeño, porque lo van a ver, es un trabajo súper personalizado, no es un trabajo de que a todo mundo le toca lo mismo, sino vamos a vivir cada parte del proceso de manera conjunta pero individual, porque vamos a ver justamente, ¿no? Lo que está, por ejemplo, en nosotros, lo que nosotros necesitamos y cómo cada uno puede hacerlo. Y eso lo hacemos desde nuestros propios números, ¿ok? Entonces, ¿cómo comenzamos, por ejemplo, aquí? Bueno, pues primero, ¿no? Vemos toda la parte
¿Saben? ¿Alguien se ha hecho una carta numerológica? ¿Alguien ha estudiado numerología? ¿Sabe de numerología? ¿Tiene idea o no tiene ni idea de nada? Nada, me encanta. Perfecto. Ana, cuéntame. Yo sí, un poquito, no me he hecho carta como tal, pero sí acabo de terminar un taller de numerología bastante extenso. Entonces tengo idea, no soy experta, hay que aplicarlo, pero sí. Entonces me encanta esta idea de mezclarlo con el agua. Ah, genial, me encanta. Pues está súper chulo, ¿no? Tenemos quien ya sabe un poco más y quien no tiene ni idea de nada, ¿no? Por ejemplo, yo veía a Mercedes que decía, yo no tengo ni idea de nada. Pues está súper chulo, porque aquí, aunque no es que vayamos a aprender numerología como tal, toda la teoría para hacer lo que es una carta numerológica, porque digamos que eso sería la formación, ¿vale? Que es un punto aparte, sí vamos a vivir y vamos a entender toda nuestra carta numerológica, ¿vale? ¿En qué consiste una carta numerológica y qué es la numerología como tal? ¿Vale? Pitágoras, obviamente, fue como el padre de la numerología y él fue el que nos dijo que todo justamente en la vida corresponden los números, ¿vale? Todo tiene una vibración numérica y todo el universo está conformado precisamente por números. ¿Cuáles son los números que vamos a utilizar tanto en el taller como en la numerología, en una carta numerológica? ¿Vale? Se utiliza la fecha de nacimiento, lo que corresponde al día, al mes y al año. ¿Vale? A estos tres números son los que vamos a llamar, digamos, nuestra esencia. Estos tres números, cuando los sumamos y los reducimos a un número, excepto los números maestros o los números kármicos, nos va a dar nuestro camino de vida. ¿Vale? Que ese es el otro número con el que nosotros vamos a trabajar durante todo este taller. Ese camino de vida nos va a dar muchísima, digamos que es la ruta con la que nosotros venimos a trabajar. ¿Vale? Y también tenemos todo lo que corresponde a nuestro nombre. ¿Vale? Entonces, el nombre que nosotros nacemos, como tal, por ejemplo, yo, Verónica, es la vibración que me dieron mis padres o la vibración con la que yo voy a resonar. Por eso a veces nos puede pasar que tenemos a alguien que diga, yo no resueno con mi nombre, a mí no me gusta, a mí me gusta que me llamen de tal manera, y es porque a lo mejor hay una parte de ese número que a mí me está costando trabajo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay veces que lo podemos ver, ¿no? El Verónica, yo, ay, no, yo a mí que me digan Vero, ¿no? Porque el Verónica no me gusta. Y cuando veo, puedo ver que las vibraciones del número son distintas. Entonces, es como poder identificar qué me está sucediendo. ¿Vale? Y después trabajamos también con los dos apellidos, tanto el apellido paterno como el apellido materno. Y esto lo trabajamos así porque vamos a ver todo lo que conlleva de nuestro linaje paterno y todo lo que conlleva de nuestro linaje materno. Incluso, por ejemplo, hay lugares donde no se usa, ¿no? El utilizar los dos apellidos, solamente uno. Nosotros para la numerología sí lo vamos a utilizar. ¿Okay? Lo que hacemos es darle un valor numérico a cada letra de nuestro nombre. Y ese, digamos, que nos va a ayudar y nos va a servir para todo lo que es todo lo de las casas, que se los voy a mostrar después, todo lo que son las casas de inclusión. De ahí vamos a sacar justamente esos números. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros, ¿qué obtendríamos, por ejemplo, desde el taller, desde el inicio? Cada uno va a tener su carta Verónica, numerológica, ¿vale? Maricruz, dime. Ver- perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, las que Yo, quieras. por ejemplo, yo soy Maricruz, pero porque mi nombre completo es María de la Cruz. Ajá, Eh, lo eligió mi madre, bueno, y a mi padre y a mis hermanos pues le gustaron y me lo pusieron, pero a mí me llaman Maricruz desde siempre. ajá. Entonces me lo han abreviado ellos. Entonces no se trata de que yo haya tenido una aceptación o una no aceptación de mi nombre, sino que han sido ellos los que desde chica siempre me han dicho Maricruz, Maricruz. En ese caso, mm, ¿quiénes son los que no me toman? ¿Ellos o yo o cómo? Fíjate que este caso son casos que son súper chulos. ¿Por qué? Porque calculamos Sí, ambas numerologías, digamos que en el sentido del nombre, ¿vale? La parte que corresponde al nombre. La fecha de nacimiento no cambia. Pero es muy interesante ver si tienen, porque hay veces que es muy curioso, pero coincide, por ejemplo, el número con María de la Cruz que con Maricruz. No sé si en este caso coincida, ¿vale? Se tiene que calcular. A veces que coinciden, entonces el nivel de vibración es el mismo, ¿vale? Pero cuando no coincide, es súper interesante ver
qué vibración tiene un número y qué vibración tiene el otro. Porque desde Tiene el esta otro. manera, exactamente, es como nosotros podemos enriquecerlo, ¿me explico? Porque hay veces, por ejemplo, yo te cuento, por ejemplo, mi nombre, ¿vale? A mí en México todo el mundo me llamaba Vero, nadie me llamaba Verónica. Y me llamaban Vero y yo siempre proponía el Vero, porque en mi casa, cuando me llamaba alguien Verónica, era porque me iban a regañar, ¿vale? Entonces, por Vale. supuesto, yo decía Verónica, yo hacía, ay, o sea, ya sé, yo decía, ahora por dónde viene, ¿vale? En mi caso, si te fijas, es distinto. Yo aquí me reconcilié con mi nombre, pero porque fonéticamente era la parte que yo lo relacionaba con un regaño. ¿Vale? Pero fue muy curioso porque entender las dos vibraciones me ayudó a mí a salir de ese regaño. ¿Me explico? Entonces, aquí con tu nombre es muy interesante ver porque al haberlo elegido tus padres, con tus hermanos, es como súper chulo ver cuál fue la vibración original que te dieron con el María de la Cruz y cuál fue la vibración que te quisieron dar al ellos abreviarte el nombre. Entonces es como súper interesante el poderlo ver. Y entonces se trabaja con ambas numerologías, ¿vale? Desde la parte de las casas, de la inclusión. No sé si te respondí. De- sí, de hecho yo he estado como muchos años en rechazo con mi nombre, bueno, igual que he estado en rechazo con todo. Uh Y -huh. ahora lo llevo con mucho, no te voy a decir orgullo porque resuena como con prepotencia, sino que lo llevo con honestidad, Uh -huh. y de hecho me abro mucho y digo, wow, es especial, es bonito, es significativo. Y digo, bueno, en este caso fueron ellos los que decidieron acortarlo, ¿no? Uh -huh. Fíjate que es súper Ujú. chulo lo que estás diciendo y tiene una fuerza bien grande. El nombre que a nosotros nos han dado es un nombre y esa es nuestra carga vibracional. Con esa estamos resonando todo el día. Ustedes fíjense, lo apuntamos en papeles, digamos, en documentos, en una llamada de teléfono, para inscribirnos en algo, para lo que sea. Cuando te presentas en una conversación, lo primero que decimos es, hola, soy tal, ¿no? Que curiosamente yo no lo hice el día de hoy, así es que ahora luego lo hago. Pero bueno, Además que yo por fecha de nacimiento soy un 9 claro. y creo que por número también, o sea que imagínate lo que puedo llegar, o sea, por nombre creo que también, Claro. que claro, tengo un número de vibración muy espiritual al final. Sí. Exacto, sí, 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 completamente. Y eso es muy chulo, porque hay veces que nacemos con un nombre, pero en el momento que nos lo cambian o nos lo cambiamos, entendemos el por qué, ¿vale? Y cuando también podemos trabajar el otro número, es súper chulo porque entendemos a veces por qué no me gusta, a veces por qué me gusta, a veces porque me parece muy fuerte, a veces porque no me parece tan fuerte. Vamos a suponer, por ejemplo, un 9, ¿vale? Un 9 que es una persona que es como mucho más, es la parte espiritual, es el amor incondicional, es la generosidad, pero completo, es un número muy altruista, ¿vale? Y vamos a imaginar que, por ejemplo, le corresponde a su nombre una vibración de un número 1, ¿vale? El número 1 es exactamente lo opuesto. Mientras el 9 está pensando en todo el mundo, el 1 es el líder, el que inicia, el que piensa en sí mismo. Entonces, claro, si yo tengo una esencia al mundo y tengo un número de vibración de mi nombre que es tú, individual, individual, es como este choque. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo puedo entender, que puedo seguir siendo yo de manera individual y darme al mundo, ya cuando lo veo así es como de, ok, ya me quedó más claro. ¿Me explico? Entonces es como súper chulo poderlo ver. Entonces es un súper ejemplo el que nos pusiste, María. Puedes como equilibrar ese conflicto. Qué bueno. Exacto. Es Gracias, que Verónica. de eso es de lo que se Gracias. trata, ¿no? Gracias a ti, el ejemplo ha sido súper chulo para poderlo ver. Así es que mil gracias a ti. ¿Vale? De verdad, la duda que tengan, pueden levantar la manita. A mí se me pone luego la manita, así es que me queda súper chulo y pueden preguntar de verdad lo que quieran. Déjame. María, no sé si quieres compartir algo o porque tengo a María el micro abierto, pero te lo voy a cerrar. Sí, sí, si me levantas la manita, te doy la palabra, ¿vale? Más que nada porque si no se me corta el audio y luego no se entiende, ¿no?
Y bueno, obviamente aquí todo el mundo conocemos la parte de las constelaciones fluviales. Ah, María Iris, ¿quieres comentar algo? Abre tu micro. Sí, bueno, realmente yo no conozco, he estado en cursos de constelaciones fluviales, pero en este caso acerca de los números no tenía ni conocimiento de que se podía hacer. Y mi duda es cómo se saca el número en el nombre, en nuestro nombre o con nuestro nombre. Ujú. Ahorita yo les platico un poco todo eso, porque ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, lo que corresponde a una carta numerológica completa, ¿vale? Para que vean todos los Gracias, números gracias. que obtenemos, ¿no? Gracias a ti. Todos los números que obtenemos, llegamos a través de toda nuestra fecha de nacimiento y el nombre, ¿vale? Porque son muchísimos. Entonces, ahorita mejor es más fácil que terminando se los presente para que vean más o menos todo lo que podemos sacar nosotros a través de la carta, ¿vale? Buenísimo. Ok, va. Yo continúo por acá, ¿vale? Entonces, bueno, todos sabemos la parte de lo que es justamente las constelaciones fluviales, ¿no? Que es esta metodología que trabajamos a través del agua, a través de nuestras memorias y de las memorias del agua. Entonces, de esta manera, nosotros justamente podemos adentrarnos en cosas que están muchas veces ocultas ante nuestros ojos, ¿vale? Ya sabemos, por ejemplo, de esto yo sé que es una información que a lo mejor va a ser nueva para muchas personas a partir de la investigación que yo hice para publicar mi libro, ¿vale? Nos remontamos al primer siglo antes de Cristo y es impresionante cómo desde ahí tenemos información ya de este trabajo de utilizar el agua para poder obtener respuestas a las preguntas. ¿Vale? Después, en el siglo XVIII, y está documentado precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿vale? Ya tenemos documentado toda esta parte en donde se utilizó primero el maíz para poder hacer estas preguntas. Los aztecas empezaron utilizando los granos de maíz para hacer preguntas y de ahí obtener respuestas al agua. Empezaban a ver cómo se colocaban, cuál se acercaba con cuál, cómo estaban interrelacionados, qué conexión había. Después empezaron a evolucionar y empezaron a meter maíces de diferentes tamaños, de diferentes colores, hasta que ya llegaron en el siglo XVIII a poner figuritas con, digamos que de forma antropomorfa, o sea, figuritas con la figurita humana. Y obviamente las primeras preguntas que ellos empezaron a hacer fueron preguntas de pareja, de infidelidad, de relaciones y por supuesto en un inicio, en el siglo I, se hacían mucho, eran cuestiones de guerra, ¿vale? Entonces, desde ahí está todo súper documentado, de verdad, el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene muchísimos libros y todo esto documentado y la verdad es que está súper chulo. Y luego, por supuesto, sabemos la importancia de Bert Hellinger con todas las constelaciones familiares, que es pues, parte de lo que es el legado más importante de las constelaciones fluviales, ¿vale? Y tenemos aquí que a lo mejor también para otras va a ser un gran desconocido, que es Ludwig von Bertalanffy. Este hombre es el encargado de la teoría de sistemas, ¿okay? La teoría general de sistemas la hizo él en 1937 y es el que precisamente nos habla de cómo están todos estos interrelacionados. Pero bueno, sabemos que tampoco venimos a una clase de constelaciones fluviales, entonces, pero era así como un poquito de dónde venía, ¿no? Toda esta cuestión, y entonces así se fusionan las dos. Entonces, ¿cómo vamos a, digamos que a trabajar nosotros? Digamos que todo lo que corresponde al temario de este taller es son 24 clases en donde en cada clase trabajamos con la numerología y trabajamos con el agua, ¿vale? En todas las clases hay ambas dos metodologías. Entonces, la primera clase comenzamos justamente con el camino de vida y el año personal. ¿Por qué? Porque el camino de vida es nuestros números más importantes y el año de vida personal, que ahorita los vamos a ver un poquito más explicados cada uno, pues ese sí cambia cada año, comienza con nuestro cumpleaños. Entonces es vivir el momento en lo que estamos nosotros trabajando ahorita. Y después vamos a ir recorriendo clase a clase cada uno de los números, digamos que de los números base, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con la numerología base 9. Hay muchísimos tipos de numerología, está la pitagórica, está la kármica, está la tántrica, hay muchísimas. Nosotros vamos a trabajar con la base 9, ¿vale? Entonces, vamos a hacer todo el recorrido por cada uno de los 9 números principales. Ahorita les voy a contar un poquito
cómo vamos a hacer el recorrido de cada uno, ¿vale? Para que se den una idea, nada más como para que tengan ustedes el temario en general y puedan ahí como poderlo ver. Después de recorrer los 9 números, vamos a conectar con el número del alma y vamos a reconocer el número del equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Porque como vamos a trabajar con toda la carta numerológica, cada uno tiene un montón de potencial que nos puede dar y que nos puede brindar para conocernos más, para poder salir más fortalecidos, para poder desarrollar un montón de herramientas que tenemos que a veces no estamos conscientes, para ver cómo desarrollar cosas nuevas desde nuestra propia esencia y así como también parte del objetivo es los desafíos a los que enfrentamos todo el tiempo, es poderlos vivir desde nosotros mismos, desde la esencia que somos, y entonces puede ser como un poquito más fácil llevarlos, ¿vale? Después vamos a integrar el número de la personalidad y aceptar el número de la expresión. Si se fijan, porque digo, por ejemplo, en uno es integrar y en el otro aceptar, porque el número de la personalidad son las máscaras que yo me pongo, o sea, es la personalidad, es como yo me muestro al mundo, pero la expresión es como el mundo me ve a mí. Entonces también conlleva una parte de aceptación bien grande, porque a lo mejor yo me identifico con este número, pero a lo mejor no me identifico. Y entonces puedo entender por qué las demás personas me tratan de la manera en la que me tratan, ¿vale? Vemos la misión de vida, la misión cósmica, y después cómo vivo mi ciclo actual de vida, con su energía, con sus realizaciones y sus desafíos. Nosotros vamos a transitar a lo largo de nuestra vida por diferentes ciclos de vida. Entonces, dependiendo si estamos en el de formación o estamos en el de producción o estamos en el de cosecha, vamos a tener determinados números. Y entonces, justamente esos números nos van a ayudar a nosotros a ver cómo vivimos, ¿vale? Todo ese camino de vida. Y después, las últimas clases corresponden a ir transitando por estas 9 casas, ¿vale? Así como la astrología tiene 12 casas, en donde cada casa representa algo, dentro de la numerología nosotros tenemos 9 casas, ¿vale? También cada casa nos va a representar algo. Por ejemplo, la casa 1 nos habla del yo soy, la relación con el padre, la parte masculina, mi toma de acción. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué número tenemos en esa casa y qué tenemos que hacer en esa casa, ¿vale? La casa de lo mismo, es la pareja, la madre, la feminidad. Entonces, vamos viendo así cada casa, ¿vale? Entonces, vamos a transitar las 9 casas para ver qué es lo que tenemos, digamos, que desarrollar, que ver, que aceptar, que potenciar en cada una. Entonces, cada casa va a tener su explicación, su movimiento y, digamos, que el entrelazado con cada uno de los números personales de cada quien. O sea, esta parte, digamos, es que de la que yo me encargo, ¿vale? O sea, yo les voy a ir enlazando con su propio número en cada uno de los apartados. Y cerramos, por supuesto, conectando con el cero, que el cero en numerología corresponde, digamos, a las infinitas posibilidades. Porque cualquiera que tiene un cero dentro de su numerología, precisamente se dice que tiene esta capacidad gigantesca de trabajar con los 9 números, tanto en la parte de las realizaciones, o sea, en lo que nosotros llamamos la parte de la vibración alta, como en los desafíos, que es, digamos, la cosa que nos cuesta trabajo a nosotros, ¿vale? Entonces, para que se den así como un poquito de idea, porque tampoco quiero hacérselo súper cansado, prefiero también que si tienen alguna pregunta o todo podamos compartirlo, pero así como un poquito para que se den una idea. Por ejemplo, nuestro primer número que sacamos, que es el camino de vida, que lo vamos a obtener de la fecha de nacimiento, ¿vale? Este es obviamente la energía que nos acompaña toda la vida y es como la suma, es como el resumen de nuestra fecha de nacimiento, ¿vale? Este nos va a trazar justamente la ruta por la que nosotros tenemos que ir. Es diferente tener un camino de vida 1 a tener un camino de vida 2, 3, 4, 5, 9. O sea, son, digamos que misiones distintas a las que cada uno vinimos, ¿vale? Entonces es como súper importante cuando yo logro conectar y colocarme, o sea, agarrar, digamos, la fuerza de mi camino de vida, me va a ser como muchísimo más fácil poder hacer lo que yo quiero hacer en la vida, ¿vale? Entonces, esto es la primera parte junto con el año personal, que es con lo que correspondería a nuestra primera clase. ¿Por qué? Porque es diferente si yo sumo esa energía de mi año personal. El año personal cambia cada año,
¿vale? Así como tenemos muchísimos números dentro de nuestra numerología que son estáticos, o sea, ¿a qué me refiero? Que nos acompañan toda la vida. El año personal es un número que va cambiando cada año. Cambia en el momento que nosotros vamos a cumplir años. O sea, empieza un poquito, 2 meses antes más o menos, empieza la transición al cambio y el día de nuestro cumpleaños es cuando brincamos a ese año personal, ¿vale? Y generalmente siempre son correlativos. Entonces, si yo estoy viviendo un año 1, el próximo año va a ser un año 2, el próximo año va a ser un año 3. Y la verdad es que es chulo ver en qué año yo estoy transitando. ¿Por qué? Porque vamos a imaginarnos, por ejemplo, que estoy en un año 1, ¿vale? Un año 1 es un año de inicio. Es un año donde voy a empezar a sembrar, donde voy a empezar a ver qué proyectos quiero hacer para poder empezar a bajarlos a la tierra, porque es lo que va a dar fruto, digamos, en los siguientes 9 años. Entonces, si yo aprovecho la energía que tiene este año para mí, me va a ser mucho más fácil poder materializar un proyecto nuevo o darle una nueva vida al proyecto que ya tengo, ¿vale? Si estoy, por ejemplo, en un año, el que correspondería a un año 9, ¿qué me conviene? Pues necesito cerrar justamente, ¿vale? Porque el año 9 es un fin de ciclo para poderme preparar. Entonces puedo ver de todo esto que yo he vivido, de todo lo que tengo hoy, qué me sirve, qué quiero, qué necesito. Ah, pues eso me lo llevo y le doy como una nueva vida en este próximo año 1. Si veo que no cierro, ¿vale? O esto ya no me sirve, eso lo cierro. Porque si me quedo con un montón de cosas inconclusas, mi siguiente año voy a empezar, digamos, con una mochila carreando cosas, ¿vale? Lupita. Hola, Vero, muy buenos días a Buenos todas. días. Mira, a mí me surgió ahorita de lo que estás diciendo una duda. Sí. De acuerdo, yo he tenido la oportunidad de estudiar, no a profundidad, pero sí algunos cursos de numerología, Ujú. y entre la pitagórica y la kármica, tienen algunas diferencias en cuestión de cómo tomar los números. Exacto. Ahorita que lo estaba diciendo, digo, me gustaría saber en este caso tu punto de vista, porque por ejemplo yo nací un 28 de marzo de 1971. Ujú, De acuerdo al kármico, se toma 2 y 8 como 10. ujú. ¿Sí? No se cierra por ser un número de valor con el cero de mayor trascendencia. Entonces es 10, 3, en fin, da un 22. Ajá. En este año corresponde de la misma manera. 28/3/2025 corresponde a un 22. Ujú. Pero esto es en el kármico y Pitágoras dijo, no, tú vas a minimizar, entonces si eres un 28 eres un 10, entonces eres un 1, ¿no? Y lógicamente la sumatoria es 4, ¿no? Ujú. Queda totalmente. Otras teorías dice, toma los dos, toma tanto el número maestro como el número 4, que de alguna forma pues siempre se sintetizas, ¿no? 33, 22, 11. Pero ahorita me surgió la duda con este respecto, porque yo pues digo, ay, qué padre, un 22 con muchísimas cuestiones, ¿no? Porque hay que ver no, los contras de cada uno, porque no todo Ujú. es benéfico. Bueno, o más bien las enseñanzas, no todo es de maestro, de luz, sino también puede ser otra posición. Entonces, en tu punto de vista, ¿cuál sería lo correcto establecer si yo fuera la que te dijera? Porque pues si nos encontramos con un caso semejante, pues vamos a tener ese tipo de dudas. Claro. Gracias de antemano. Ay, a ti, gracias por la pregunta y además es súper chula, ¿vale? Fíjate, a mí me gusta mucho esta pregunta porque esta cuestión se da muchísimo, ¿vale? Nosotros dentro de la numerología base 9 manejamos literal los dos. ¿Por qué? Porque cuando lo reducimos al 4, si tú manejas el 4, es el que más fácil te va a ayudar al 22. ¿Vale? Ujú. Aquí, por ejemplo, para que algunas entiendan, nosotros tenemos base 9, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos son los números, digamos, que quedan de base como tal. Después tenemos lo que son los números maestros, que son el 11, 22, 33 y 44, que cuando los tenemos no se nos reduce a un dígito, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la cuestión de todos los números que tienen un 0 al lado, lo ponemos como 10, 1. ¿Por qué lo dejo como 10, 1? Porque ese 0 que tienen al lado va a potenciar ese 1, ¿vale? No es lo mismo un 1 directo, o sea, alguien que ha nacido
el 1 del mes, alguien que haya nacido el 10 del mes, ¿vale? O sea, tiene ese 0 al lado, entonces lo ponemos. Igual, por ejemplo, en este caso, con la suma, ponemos 22,4, ¿vale? ¿Por qué? Porque se toma tanto el número maestro como se toma el número simplificado, ¿vale? Porque ambos dos son los que nos ayudan. Lo mismo pasa con el 11, que es un 11,2. Si un 11 tiene una misión también como súper espiritual, ¿vale? Es esta conexión, es este canal. Pero es muy importante transitar primero ese 2, ¿vale? Porque cuando yo transito ese 2, donde es la intuición, el trabajo en equipo, la relación con la madre, con la energía femenina, exactamente, ¿vale? Y además hago la fusión con las dos unos que me corresponden, digamos que al 11, ¿vale? Cuando yo trabajo con esta independencia, con esta seguridad personal, con este liderazgo, con esto, puedo ir con una mayor fácil. ¿A qué? A ser canal. ¿Y por qué? Porque ya sé lo que es trabajar de manera individual, abrazar mi persona y ya sé lo que es mirar al otro y trabajar en equipo. Entonces, eso me hace muchísimo más canal, ¿vale? Lo mismo me sucede con el 22,4, con el 6, con el 33 o con el 8 y el 44, ¿vale? Y lo mismo cuando trabajamos con los números kármicos, ¿vale? O sea, por ejemplo, el 13,4, que es el karma de transformación, el 15,6, ¿vale? Que nosotros hablamos de lo que es el karma de sexualidad, exacto. Entonces, lo mismo hacemos, ¿por qué? Porque no significa que si alguien nació en un día 13, va a tener que cargar con un número kármico toda su vida. ¿A qué nos referimos con un número kármico? Que es como quitarle también esa carga pesada que a veces va, ¿vale? Porque es cuando, claro, pesa mucho. Cuando yo te digo, es que tú constantemente necesitas una transformación todo el tiempo para estar como resurgiendo como el ave fénix y todo, y la gente se voltea y te dice, sí, eso me pasa, entonces dejan de pelear con esa transformación, porque saben, ¿no? Que en el momento que venga la transformación es porque voy a resurgir más fácil y voy a lidiar con mi 4, que es esta parte de la estructura, la familia, las raíces, el origen, el trabajo, de una manera más sencilla, ¿vale? Entonces, por eso tomamos los dos, ¿vale? Gracias a ti, ¿vale? Muy bien, entonces, bueno, como les digo, ¿vale? Entonces, el año personal nos sirve muchísimo y nos ayuda para saber en qué vibración, en qué momento estoy justamente ahorita, ¿vale? O sea, qué es lo que necesito hacer para lidiarlo. Además, por ejemplo, el año personal, cuando coincide con mi camino de vida, son años que hay que potenciar muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo toda la fuerza de la energía que yo manejo ese camino de vida con total facilidad. Entonces, hacer ese año personal muchísimo más productivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos son los dos números que vemos nosotros ese primer día. Y después vamos a ir haciendo de estos así, vamos a recorrer todos los primeros 9 números. ¿Qué se trabaja en el agua? Por ejemplo, dentro de estos, o sea, se trabajan las realizaciones, se trabajan los desafíos y después los miedos y los consejos, digamos que los trabajamos de una manera diferente, ¿vale? Pero que vamos a hacer. Por ejemplo, les pongo, por ejemplo, un ejemplo de lo que vamos a hacer, ¿vale? Yolanda, te voy a cerrar tu micro. Si tienes una pregunta, me levantas la mano, ¿vale? Porque no sé si quieres hablar o algo, ¿va? Gracias. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿ok? ¿Cuáles son, por ejemplo, las cualidades del 1? ¿Vale? Dentro de todas las cualidades que tiene el 1, estas fueron las que se van a utilizar para todo este taller, que son las principales que dio precisamente el agua en el momento de la investigación, ¿vale? Entonces, todos los que son un 1 tienen todas estas cualidades, digamos que de una manera más sencilla. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, por ejemplo, desde el taller, es ver cuál de estas me toca trabajar a mí, ¿vale? Pero, por ejemplo, si a mí me toca trabajar el liderazgo, ¿vale? Es diferente como lo va a trabajar ese liderazgo un 1, a un 2, a un 3, a un 4, a un 5. Y esa es la parte, digamos, de mi trabajo. O sea, es decirles, ¿cómo puedes tú abrazar desde tu número ese liderazgo? O sea, ¿cómo puedes tú sacar el líder que tienes dentro desde tu esencia, desde tu parte digamos que de este camino de vida, que son los principales números que vamos a utilizar durante todo el taller? ¿Para qué? Pues precisamente para poder convertirte en este líder, pero no desde el liderazgo que tiene un 1. ¿Por qué?
porque tú no podrías hacer el liderazgo que tiene un 1 de esa manera. Sería muy difícil si nosotros queremos hacerlo como lo hace un 1. Sin embargo, si yo puedo ver cómo puedo ser un líder siendo un 3, siendo un 5, siendo un 7, me va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Entonces, esa es como la parte de lo que vamos a ver. Lo mismo vamos a hacer con todos los desafíos y después nos apoyamos de la parte de los miedos y los consejos, ¿vale? Y así lo vamos a hacer con todos estos primeros 9 números, que son los 9 números base, ¿vale? Después, por ejemplo, vamos a trabajar con el número del alma, que es el que nos muestra, ¿vale? Nuestra esencia más profunda, lo que realmente nosotros somos, y conectar con este número es súper bonito. ¿Por qué? Porque el número del alma es cuando nosotros realmente nos dejamos guiar por lo que realmente somos, ¿vale? Por eso se dice que este número llega después de los 40 en general. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya tenemos un mayor camino recorrido, más conciencia, más conocimiento, donde ya vemos la vida, digamos, de una manera distinta. Entonces, por eso justamente nosotros lo utilizamos, ¿vale? Pero el punto es precisamente poder cómo conectar. Aquí tenemos un movimiento súper bonito de nosotros con el alma, ¿vale? Después tenemos, por ejemplo, el número del equilibrio, que este número nos ayuda justamente para volver a nuestro centro, para volver a tomar este equilibrio. Entonces, es súper chulo poderlo reconocer, ¿vale? Aquí nos da todo, por ejemplo, el decir qué puedo hacer con este número, cómo lo puedo hacer, y vamos justamente viendo cómo si nosotros lo habitamos y podemos tomar las herramientas que él nos brinda, va a ser como mucho más sencillo cuando haya una situación que nos saque de nosotros o que nos saque de nuestro centro, que nos mueva, el cómo poder volver. Entonces, por ejemplo, aquí vemos así en qué tantos estamos conectados con él y todo, ¿vale? Vemos también, transitamos el número de la personalidad, que son todas estas, digamos, como yo me muestro al mundo, ¿vale? Muchas veces no es 100% como soy, pero sí como yo me muestro al mundo, ¿vale? Y ver cómo yo me muestro al mundo me está siendo muy útil, porque yo puedo, digamos, que decidir si quiero seguir mostrándome ahí, así, de esa manera, ¿no? Y va ligado también con el número de la expresión, por esto estos dos se trabajan juntos. ¿Y por qué lo digo así? Porque la expresión es como el otro me ve a mí. Entonces, muchas veces, ¿qué nos sucede? Que estamos, imaginemos, estamos transitando una situación difícil, una situación complicada, y llegas y dices, es que nadie me echa una mano, es que nadie me ayuda, es que nadie me pregunta cómo estoy, y yo me siento terriblemente mal o terriblemente sola, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor es que pasa que yo voy con mi número de personalidad y la gente cómo me percibe como una persona totalmente fuerte, capaz, que tirada para adelante, que maneja las cosas a su antojo. Entonces, ¿ustedes creen que la gente se va a acercar a preguntarme cómo soy? No. Entonces veo de qué manera me estoy mostrando yo y cuál es la percepción que tiene el otro, porque entonces de esa manera a mí me queda como mucho más claro. Lo más bonito de todo este trabajo es el entendimiento y la comprensión que nos da, tanto de lo que nos sucede a lo que también sucede alrededor. ¿Por qué? Porque podemos empezar a ver cómo no es que el otro no le importe, es que el otro a lo mejor piensa, pues es que no lo necesita porque es súper fuerte, ¿no? Y luego nos damos cuenta que dices, pues no, no soy tan fuerte, necesito este apapacho. Entonces sé cómo poderle también llegar al otro y transmitir al otro de una manera diferente, ¿vale? Después, cuando continuamos como todo este recorrido, trabajamos con la misión cósmica y con la misión de vida, que realmente son súper bonitas, porque esta misión cósmica es lo que nuestra alma, digamos, nos viene a decir que nosotros venimos a hacer. Es el trabajar ya realmente desde, no desde aquí, sino de lo que corresponde ya al alma, desde lo que es mi verdadera esencia, lo que yo realmente soy, ¿vale? Entonces, como todo este propósito que tiene nuestra alma, y es justamente la fusión. Cuando yo logro fusionar mi personalidad, el número de la expresión y todo, es como, ya es cuando trabajo completamente con mi alma desde mi esencia, ¿vale? Y trabajamos, por supuesto, también con el número de fuerza o misión de vida, que este número es justamente el que nos ayuda cuando tenemos como un obstáculo. Es como, ok, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las cualidades que tengo que puedo ahorita, digamos, que utilizar? ¿Ok? O sea, de cuáles puedo, digamos, que echar mano
para poder ir hacia adelante, ¿vale? Este lo utilizamos siempre como ese comodín. Es como si nos dieran una carta mágica, de decir, cuando necesites un algo, ¿vale? Es utiliza las cualidades que nos da ese número. Acuérdense que cada número va a tener un montón de cualidades. Entonces, cuando yo puedo ir desarrollando y utilizando esas cualidades que yo necesito en ese momento, me va a ser muchísimo más fácil, digamos, que brincar todos esos obstáculos, ¿vale? Después, cuando llegamos a la parte de los ciclos de vida, nosotros tenemos estos 3 ciclos de vida y también para cada quien son diferentes, porque se sacan también dependiendo de la fecha de nacimiento, ¿vale? Con el camino de vida. Entonces, el primer ciclo de vida corresponde como a esa primera etapa, ¿vale? Hay veces, por ejemplo, que la gente tiene un 1 y entonces corresponde de los 0 a los 35 años. Hay gente que tiene a lo mejor de camino de vida un 9 y entonces corresponde de los 0 a los 27 años, me parece que son, ¿vale? Porque el primer ciclo duraría, digamos, parte del 0 al 36, ¿vale? Entonces le vamos a restar nuestro camino de vida. Así sacamos este primer ciclo. Entonces toda esa etapa es la etapa de formación, ¿vale? Digamos que son todos los inicios. Si se fijan es cuando aprendemos a hablar, a caminar, a leer, todos los conocimientos que tenemos. Entonces corresponde esta primera etapa, ¿vale? Entonces el cómo yo lo viví. Después el segundo y el tercer ciclo, porque este ciclo de producción dura no 9 años, sino dura 18 años, ¿vale? Entonces aquí es toda esta parte de producción, todo lo que hicimos, y después de este ciclo de producción viene el de cosecha, que el de cosecha nos comienza, digamos, donde terminó el de producción hasta el último día de nuestra vida, ¿vale? O sea, hasta la muerte. Y ahorita te doy la palabra, Yolanda, y nada más quiero aclarar una cosa importantísima, porque la gente me dice, o sea, entonces si ya estoy en el ciclo de cosecha, no puedo seguir aprendiendo, no puedo seguir el de formación. Claro que sí. Simplemente lo que hacemos es comenzamos una formación, pero desde una sabiduría diferente, ¿vale? O sea, ya estamos en otra etapa de vida, entonces esta sabiduría se hace ya desde la cosecha, no desde la necesidad de aprender, sino desde una etapa distinta de nuestra vida, ¿vale? Ahora sí, Yolanda, cuéntame. Hola, buenos días. Ay, Hola. buenos días. Hola. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, yo alguna vez tomé igual un curso de numerología, pero ya tiene mucho tiempo y nunca lo practiqué. Pero siempre me quedé con esta duda. Bueno, ahorita que estamos viéndolo con lo de las constelaciones, por ejemplo, yo en mi acta de nacimiento tengo una fecha y mi cumpleaños media vida la festejé, por ejemplo, 11 de diciembre. Okay. Y después de media vida, descubrí, bueno, de lo que llevo ahorita de vida, descubrí que en mi acta de nacimiento tengo el 10 de diciembre. Wow, qué Entonces a interesante. mí eso siempre me ha hecho ruido porque digo, ay, ¿cómo se le hace? Porque varía muchísimo. En una soy 11 y mi mamá no se acuerda. Ella dice que soy del 11, pero de repente le duda. Y los primeros años de mi vida, hasta los 17, creo, 18, festejé 11 de diciembre hasta que descubrí que en mi acta dice 10. Claro. Es Y un en caso esos casos, súper ¿qué se interesante. hace? Fíjate que es un caso súper interesante, Yolanda, porque no es común, ¿vale? O sea, no es común. Sí se da a veces que en el registro es distinto, pero muchas veces los padres tienen la conciencia de decir, no, no, es que no sé por qué está la fecha mal en este momento y incluso muchas veces se cambia la fecha, ¿vale? Aquí yo te podría decir, lo más útil sería mirar las dos y ver con cuál de las dos tú te sientes mejor. ¿En qué sentido y por qué? O sea, no es que todo el mundo diga, ah, no, es que entonces ahora yo quiero nacer el 15 de diciembre porque me acomoda más, ¿vale? O sea, no, no vamos a cambiar nuestra fecha de nacimiento, pero sí es verdad que hay que ver en este caso con cuál tú resuenas porque no tienes el dato certero. Desde la numerología pura y dura, te dirían, toma el que está en el papel, ¿vale? O sea, siempre, siempre cuando te dicen de la numerología pura y dura, te van a decir el nombre tal cual está en el papel, la fecha de nacimiento tal cual aparece en tu papel, en tu acta de nacimiento, en tu IFE, en tu INE, en tu lo que sea, ¿vale? Entonces, o sea, dependiendo de eso. Sin embargo, yo me he topado, digamos, a lo largo de todo esto, de todo este recorrido que yo he hecho con los números, y tal, les cuento un poquito de mi historia, ¿vale? A lo largo de toda esta parte de la numerología, son muy, muy, muy poquitos los casos que sucede una cosa como la tuya, ¿vale? Y es curioso, pero
sí cambia totalmente la numerología, porque de entrada lo que Sí, decimos, ¿no? En uno, al ser 10, es un 10-1 y el otro sería lo que corresponde a un 11-2, que en sí de entrada, desde un 10, que es un 1 nada más, al 11-2, ya es un cambio espectacular. O sea, ya, si se sí, fijan, por ejemplo, para que me entiendan la magnitud de cambio, nada más del día de nacimiento, ¿vale? El uno, si ustedes se fijan, el uno viene solito, ¿vale? O sea, cuando nosotros decimos un uno, ¿vale? Entonces el uno es individualista, el uno es el que va solo por la vida, es el de inicio, es el líder, es el que va con esta capacidad brutal de ir creando cosas. Estas gentes que tienen un montón de ideas y se les ocurre un proyecto y otro, pues esos son muy, muy uno, ¿vale? Sin embargo, ustedes fíjense cómo visualmente cambia. El 2, que es el primero que va a transitar, digamos, al ser un 11-2, hay que transitar el 2 y después vamos a llegar al 11, ¿vale? Pero el 2, si se fijan, ya de entrada viene acompañado, ¿vale? Entonces, sí, mientras el 1 es un perfecto autónomo que le gusta trabajar solo, al 2 le gusta trabajar acompañado. El 2 es un perfecto coequipero. Al 2 le gusta que le digan qué hacer, cómo hacerlo. Él estando tras bambalinas está perfecto. El uno quiere el escenario, ¿vale? El 2 te dice, tú sal al escenario y yo aquí arreglo todo que esté perfecto, ¿vale? Entonces, se fijan cómo es muy distinto y después cuando transita este 2 para llegar a ese 11, el 11 es el que se convierte en canal. Es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo más terrenal, ¿vale? O sea, es esta intuición a todo lo que da. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que ver con qué resuenas en este caso porque no tienes la certeza del día que naciste, ¿vale? Entonces, si ujú, tú ocupas la numerología que no resuena absolutamente nada contigo, ¿qué va a pasar? O sea, no es lo mismo que yo diga, es que no me identifico como un 9, pero yo sé que soy un 9 porque yo sé exactamente la fecha que nací, ¿vale? Eso es diferente porque entonces hay un algo de mí que no está, digamos que no está aceptando esa vibración numérica y lo interesante es ver el por qué, ¿me explico? Pero es muy distinto a cuando yo no tengo la certeza. Entonces tú imagínate que realmente naciste el día 10 y estás viviendo como un 11 o te están festejando como un 11. Y entonces todo el tiempo te dicen, es que tú tienes que trabajar en equipo y el de esto, y tú dices, pero es que a mí me gusta trabajar solo, ¿me explico? O sea, es que yo no, quiero iniciar mi propio proyecto, quiero ser la líder de mi propia vida, a ver qué puedo iniciar, qué todo. A mí me gusta aportarle las ideas de qué puede iniciar el otro, no me gusta ser el coequipero de otro, ¿me explico? Entonces, ajá. ahí es cuando lo podemos ver la gran diferencia, ¿sí? Lo vemos porque en este caso sí es importante que ella vea con qué resuena, ¿vale? No sé si te respondí un Y es poco más. como por conciencia, porque muchos años, hasta los 18 fui muy dependiente y era así como que me tenía que decir qué hacer mientras estuve viviendo como un 11. Exacto. Ahora que empecé a tomar, ajá, ahora que empecé a tomar mi fecha como un 10, Ujú. me volví así, o sea, mis proyectos más independiente. Exacto. Entonces, no sé, alguna vez vi lo de un 11, lo de un uno, y de repente tenía rasgos como de los dos, pero de unos años para acá, 10 años ya llevo, o 15, llevo festejando 10, 10, 10, 10, 10, Ujú. y como que cambié la vibración, pero sí siempre me he tenido esa duda porque mi mamá dice que soy de un día de antes de la Virgen de Guadalupe, y dije, pues soy del 11, y ella dice que del 11, y sí me conflictúa mucho, Claro. porque antes yo sí estaba segura que era un 11. Ujú, Entonces esa parte que dices de intuición, soy muy intuitiva. ujú. Entonces, no sé, sí me confunde mucho, por eso dejé de usarla y dije, ya no me metí por ahí porque como que eso me confunde. Claro. Ujú. Yo te puedo Gracias, decir ya. a ti, gracias, Yolanda. Yo te puedo decir que mi recomendación en este caso sería, lo puedes hacer, por ejemplo, de diferentes maneras. Lo puedes hacer, por ejemplo, desde tú ver para ti, ahorita, en este momento de tu vida, ¿vale? Acuérdate que si tú decides ser un uno, no significa que tienes que dejar de ser la intuición, ¿vale? O sea, precisamente nosotros, este trabajo, por eso recorremos los 9 números, ¿vale? Porque todos tenemos de todos los números, de todos tenemos. Ah, ok. O sea, simplemente que Ujú. cambia, ¿ok? O sea, es cómo percibimos cada uno. Por ejemplo, a mí, alguien que me diga aquí, ¿alguien no ha sentido inseguridad en algún momento de nuestra vida? Todo mundo hemos tenido la inseguridad.
¿Están de acuerdo? Nada más, ¿qué va a cambiar? La inseguridad no cambia. Cambia la forma en la que vivimos o la mostramos. ¿Qué va a pasar con un uno? Un uno cuando se siente inseguro va a comenzar la duda, va a tirar para atrás, se va a sentir bloqueado, no va a poder iniciar. ¿Por qué? Porque esa es su parte de la inseguridad. ¿Cómo lo vive la inseguridad del 2? Totalmente dependiente. Quiere que todo mundo le diga qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. ¿Cómo vive la inseguridad del 3? ¿Vale? El 3, ¿qué va a hacer? Se va a quedar callado por principio y va a estar como un niño esperando que todo el mundo le resuelva. El 4, inseguro, es totalmente cuadrado, ¿vale? Es totalmente controlador, totalmente así. El 5, inseguro, va a huir. ¿Por qué? Porque el 5 es de pies para que te quiero, no me voy de allá, ¿vale? Un 6 inseguro va a ser súper necio. Te va a decir y te va a tener que explicar el por qué y va a decir no, porque no, y se va a montar en su burro, ¿vale? Y no vamos a poderlo sacar de ahí. El 7 va a ser súper tirano, porque en el sentido en el que va a empezar como esta parte que tiene que ser las cosas como yo las veo, porque si no es como yo lo veo, dudo. Me explico, se va a ir totalmente hacia adentro. El 8 se va a dar por vencido, va a poner un pero antes de, es que no puedo hacer esto porque puede pasar esto, puedo hacer lo otro. Entonces empiezo a poner un pero, ¿vale? Y el 9 comienza con esta soberbia disfrazada de humildad de no necesito nada, déjenme solo, yo todo puedo. ¿Me explico? Y entonces, se fijan, todo mundo vive lo mismo, pero cada uno lo vive de una manera diferente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que cambia. Por eso te digo, entonces, no creas que si tú eres un 1, porque tú dices, no, es que a ver, yo resueno con el 10 más que con el 11, no significa que tienes que dejar de la intuición, porque la intuición es algo innato, ¿vale? Acuérdense que lo vemos desde fluviales, la intuición viene de papá, ¿vale? O sea, viene justamente de papá porque es el que nos conecta con este mundo exterior, ¿vale? Se desarrolla con esta sensibilidad de mamá, ¿vale? Que es esta energía femenina, pero lo vemos desde ahí. Entonces, tú ve cuál te resuena más. Es con quién resueno más. El que me estén diciendo cómo son las cosas y ser la coequipera, o resueno más yo siendo la líder, la cabeza de. ¿Me explico? O sea, es como empezarlo a hacer desde ahí, pero no lo vivas desde la angustia, ¿vale? O sea, no lo vivas desde Ok, ahí, sino es como el de decir, tengo la inmensa capacidad que hoy puedo elegir. ok, muchas gracias. A ti, Gracias. Yolanda, a ti. ¿Vale? Bueno, les doy nada más una parte de lo que corresponde al final, ¿vale? Que es vemos aquí desde este punto de los ciclos de vida, vemos cuál es el ciclo de vida que nosotros estamos transitando en este momento, ¿vale? Para ver cómo podemos llevarlo de la mejor manera, ver cómo le podemos sacar todo ese provecho. Cada ciclo va a tener una energía, una realización, que digamos que son los números de esta cualidad, y va a tener un desafío, ¿vale? Entonces, lo más importante es utilizar la energía que yo tengo, las cualidades, ¿vale? Que tiene ese camino, digamos, ese ciclo de vida, para poder enfrentar los desafíos de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla, ¿vale? Porque lo vemos siempre, o sea, la vida es movimiento, la vida estamos acá, la vida estamos acá, y lo importante no es decir que jamás me vuelva a pasar nada, porque eso sería totalmente utópico, eso sería totalmente irreal. Lo importante no es que no me suceda nada, es qué hago con eso que me sucede. ¿Vale? Entonces, desde ahí es lo que nosotros vamos así como a ir como potenciando, ¿vale? Y por último, lo que corresponden a las últimas clases son las 9 casas, que son las casas de la inclusión, ¿vale? Aquí hacemos ese recorrido por cada una de las casas. Dentro de las casas es donde más interviene la energía de nuestro nombre, ¿ok? Nombre y apellidos. Entonces, estas casas, cada una va a tener un número, ¿vale? Un número que es el número, que es el habitante de esa casa, que ese es nuestro número personal, ¿vale? El que habita esa casa. Y la casa en sí misma, como en astrología, tiene ya un significado, ¿vale? Entonces, como decíamos, la casa 1, esa está la casa que es el yo soy, ¿vale? Es el padre, es la autoridad, es todo lo que me conecta con esta energía masculina, la energía de acción, de inicio, de todo, ¿vale? La casa 2 me corresponde más a la energía de la madre, la energía femenina, es la pareja, ¿vale? La casa 3 es el niño, es la comunicación, es cómo fue mi infancia, cómo fui. La casa 4 es el trabajo, mi familia, las raíces, o sea, y así cada una de las 9 casas, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo está ese habitante en esa casa
y cómo sacarle jugo, cómo sacarle provecho a ese habitante con toda esa casa. ¿Vale? Vamos a ver si es una casa que me ha costado trabajo. Por ejemplo, podemos tener una casa donde no haya un habitante. ¿Vale? ¿Qué significa que no hay un habitante? Que tenemos un cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestro nombre no tiene uno de los números que corresponden a esa casa. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo, en mi caso, mi nombre, ¿vale? No tiene habitante en la casa 8. ¿Vale? O sea, yo, mi numerología, no tengo un habitante en la casa 8. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que yo no pueda vivir esa casa 8, ¿vale? Por ejemplo, la casa 8 es la casa del empresario, es la casa de los negocios, es la casa de desarrollar todo este potencial. No significa que yo no lo pueda hacer, ¿vale? Digo, tal es un claro ejemplo que lo puedo hacer, que he podido formar mi escuela, tengo mi escuela online, tengo un montón de proyectos, he tenido mi trabajo toda la vida, ¿vale? Entonces, pero, ¿cuál es la diferencia de alguien que tiene un habitante a alguien que no tiene un habitante en esa casa, ¿vale? Imaginemos que el que tiene un habitante, a los dos nos dieron un cuadro y un clavo, ¿vale? Y tenemos que colgar ese cuadro en la pared. El que tiene un habitante, y un habitante sobre todo acorde, va a tener una super caja de herramientas. Va a tener taladro, va a tener los taquetes, va a tener desarmador eléctrico, va a tenerlo todo para poderlo poner, ¿vale? Y una persona que no tiene habitante en esa casa, ¿qué va a pasar? Que le dieron su cuadro y su clavo y se tiene que buscar la vida, ¿vale? Él no viene con una cajita de herramientas. Entonces, no significa que no lo logre. Es más, en muchas ocasiones lo logran de una manera espectacular. ¿Por qué? Porque como se tienen que buscar la vida, obtienen muchísimas herramientas de todos lados. Entonces, a lo mejor yo agarro, voy y me doy cuenta que si agarro una piedra, ¿no? Con eso puedo martillar el clavo y si necesito agarro lodo y entonces con ese le pongo y entonces voy currándomela para poder colgar mi cuadro, ¿vale? Entonces, no significa que no pueda hacerlo, ¿vale? Entonces, y una vez que terminamos con las 9 casas, trabajamos, digamos que con el cero, que el cero son todas las posibilidades para poder sacarle potencial a nuestra numerología a través de nuestra vida, ¿vale? Y bueno, eso es lo que es un poco el programa, ¿vale? Sí, ahorita les doy paso si tienen alguna duda. Quiero contarles algo de mí, porque no les he dicho nada, prácticamente no les dije ni mi nombre, o sea, qué risa, ¿no? Pero bueno, yo soy Verónica Bautista, nací en México, soy orgullosamente producto mexicano, y hace 10 años me vine a vivir a Barcelona y tengo la fortuna actualmente de poder decir que soy muy afortunada porque tengo 2 tierras. México fue la tierra que me vio nacer y España fue la tierra que me vio renacer. Yo llegué aquí hace casi 11 años con 8 maletas y 3 niños, 3 adolescentes, y crucé el charco para abrir una nueva vida. Y la verdad es que España me ha visto resurgir en muchísimos momentos, me ha abierto muchísimas oportunidades. Entonces, aquí el poder combinar la fuerza de 2 tierras es maravilloso, maravilloso. Me dedico a todo lo que es el acompañamiento de las personas. Desde hace 23 años estoy cumpliendo ya de dedicarme a esto. Soy una apasionada de estudiar, me encanta, he aprendido a lo largo de mi vida muchas metodologías. Comencé desde psicología más pura y dura, ampliando mi espectro en una maestría de terapia familiar sistémica y humanista, que ahí es cuando el primero que dices, bueno, va, ¿no? Después hice cristaloterapia, hice aromaterapia, comencé con toda la parte ya de constelaciones familiares, ¿vale? Después aumenté con kinesiología, hice teta healing, hice medicina tradicional china, especializándome en acupuntura y auriculopintura, con toda la parte de moxibustión. La verdad es que soy una apasionada y hace 7 años llegué ya a las constelaciones fluviales. Y la verdad es que para mí fue o sea, desde que yo las oí, dije, esto me encanta, me apasiona. Yo dije, tengo que verlo, tengo que probarlo. Así lo hice, lo probé y dije, wow, esto me encanta. Entonces comencé a estudiar, me formé en España, me formé en México y empecé a investigar, empecé a cada vez estudiar un poco más, hice todo lo que era la maestría, porque yo decía, es que esto es una parte maravillosa. A mí la parte de la terapia me encanta, pero la parte de la docencia siempre me ha gustado muchísimo más. O sea, yo he trabajado, digamos que dando cursos, formaciones, talleres, conferencias en México muchísimos años
Entonces esa parte es como pues, lo que más me gusta. Entonces dije, bueno, venga, va. Entonces empecé a investigar para hacer un método propio y entonces fue cuando empecé y llegué a todo lo que era el origen real de las constelaciones fluviales, que la verdad es que para mí fue súper chulo el darme cuenta de que esto no es nuevo, esto tiene de verdad desde el siglo I. Y es, o sea, que dices, cuántos años de sabiduría, cuánta gente que hay. Y lo que más me gustó es que está todo documentado. Yo soy una gente donde me gusta la certeza, me gusta la claridad, me gusta que las cosas estén. Entonces, bueno, tuve la oportunidad, primero, exacto, primero puse mi escuela y ya después fue cuando hice toda la parte de la investigación y fue cuando saqué el libro para publicar un libro de constelaciones fluviales. Pero bueno, eso realmente es un poquito de mí. Tengo 3 hijos actualmente maravillosos. Mi hija mayor vive en Milán, mi hijo del medio vive en Australia, en Melbourne, y el chico, que ya de chiquito no tiene nada porque tiene 24, sí está conmigo en Barcelona. Y la verdad es que padrísimos. Tengo actualmente también una pareja maravillosa que es parte esencial de este proyecto porque él se apunta a todas mis locuras. Cuando me dice, quiero hacer esto, venga, va, vámonos de cabeza. Y bueno, tengo la fortuna de poder, ¿no? Compartir este poquito de lo que yo soy. Pero bueno, ahora sí me callo yo y lo que ustedes quieran preguntar, saber de lo que sea, aquí estoy. Bueno, Vero, primero, qué bonito verte de nuevo, a los tiempos que nos podemos volver a encontrar y realmente no hemos tenido la oportunidad de felicitarte por tu libro, así que felicidades y este taller está pues maravilloso. Me gustaría saber a mí cuándo se empezaría, qué costo tendría, toda esa información que va de cajón con todo lo que nos acabas de explicar porque me parece maravilloso. Ay, por supuesto que sí. Gracias, Carla. Yo también la verdad es que es un gusto volver a verlas y también ver caras nuevas, conocer nueva gente siempre me da muchísima, muchísima emoción. El taller lo vamos a comenzar a finales de junio, ¿vale? Lo más probable es que van a ser los martes, más o menos aproximadamente a las 4 de la tarde, para que sea una hora también factible para México, porque si no, luego con el desfase de horario es una locura, ¿vale? Y digamos que la mensualidad es de 95 euros. Y la verdad es que se está dando a este precio, pues, nos reunimos 4 veces al mes, o sea, es una vez por semana, son 2 horas y media aproximadamente, ¿vale? Y son 6 meses. Y son 95 euros que todo el mundo cuando me decía, pero es lo mismo que si tú hicieras una constelación, es menos, y yo sí, pero no importa, este taller está súper chulo y está padre, además es digamos que el grupo piloto. Entonces, eso es más o menos lo que cuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O me expliqué Sí, también que pero no tienen dudas? Lupita. no, te explicaste también que surgieron mucho más. Sí, porque no, o sea, hay mil cuestiones. Me, coméntanos, ¿esta formación es necesaria tener que ser consteladora fluvial para poderla realizar? Porque es de algo que no se habló durante ahorita esta charla. Comentaste de las dos que se forman, pero si es aplicable para nosotras, tendríamos que primero certificarnos como consteladora. Digo, yo apenas estoy en el proceso de la formación, entonces digo, me espero, me hago, ¿qué pasa? ¿No? Entonces creo que esto va a ser para muchas una forma de solucionar. Ahora sí, dime, por favor. Claro que sí, con todo gusto. No, para nada. No necesitas saber ni de numerología ni de constelaciones fluviales. Lo único que necesitas es tener ganas de conocerte más, de tener una mejor calidad de vida, de poder tener más herramientas digamos que, solucionar las situaciones del día a día. O sea, no se necesita absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la carta numerológica inicial yo se las voy a hacer a ustedes, ¿vale? Ahorita les enseño. Aquí tengo un formato de lo que corresponde a la carta numerológica. Déjenme hacerlo más chiquito para que quepa, ¿vale? Para que ustedes vean todos los números que yo calculo al hacer una carta numerológica, ¿vale? Aquí, déjenme se las pongo. Y es aquí. Déjenme hago esto grande para que se logre ver, ¿vale? O sea, la carta numerológica es un estudio completito, ¿vale? Entonces,
Si ustedes se fijan, aquí, ¿vale? Comenzamos. Aquí yo pongo el nombre, pongo la fecha de nacimiento. Lo primero que calculo es el año personal para saber en qué año de vida está cada una viviendo en este momento, ¿vale? El camino de vida, que es el que corresponde al que nosotros vamos a trabajar, digamos que todo el tiempo. Nosotros vamos a trabajar, y ese es mi trabajo, ¿vale? En donde yo a cada una le voy a relacionar lo que le salió y el tránsito de lo que estamos viendo, ya sea en cada una de las casas, ya sea en cada uno de los números, el número del alma, todo, desde su numerología personal, ¿vale? O sea, por eso es esta fusión. O van a obtener sus edades claves. Las edades claves son 5 edades que se sacan a través también de su numerología, en donde nosotros vemos, digamos que edades importantes a lo largo de su vida, ¿vale? Que pueden tener un mensaje importante. No significa forzosamente que haya sido algo difícil, duro, terrible que hayan vivido. Muchas veces puede significar el que mira, conocí a la persona con la que me casé, nació uno de mis hijos, me titulé, conseguí mi primer trabajo, o sea, pueden ser muchísimos, no tiene que ser una tragedia, simplemente esas edades tienen un mensaje importante, ¿vale? Después vemos lo que corresponde aquí a los ciclos de vida, ¿vale? Aquí ponemos la duración del ciclo de cada uno, aquí el número de la energía, las realizaciones que tienen para cada uno y los desafíos. Si se fijan, nosotros por eso, cuando lo trabajamos en el taller, lo trabajamos en horizontal y lo vamos a trabajar precisamente de cada una. O sea, cada una va a ver cómo está con su ciclo de vida, ¿vale? O sea, porque a lo mejor yo estoy en el ciclo de producción, pero hay alguien que está en el de cosecha, ¿vale? O al revés, ¿vale? O sea, porque aquí podemos tener gente que tenga 20 años o 70. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo 50, pero yo estoy en mi ciclo de cosecha. Por mi fecha de nacimiento, yo ya estoy en el ciclo de cosecha. ¿Me explico? Entonces yo lo voy a vivir desde aquí, pero hay a lo mejor alguien que está todavía en el ciclo de producción o en el de formación. Entonces por eso cada una lo va a vivir desde ahí, ¿vale? Por eso es totalmente personalizado. Después sacamos también todo lo que corresponde al número del alma, al número de la expresión y al número de la personalidad, ¿vale? Aquí es donde ya comenzamos con la vibración del nombre, ¿vale? Entonces, vemos a nivel general también que viene de papá, que viene de mamá, y lo vemos todo desde los 3, ¿vale? Después sacamos el número de fuerza, la misión cósmica y el número de equilibrio, ¿vale? Todos esos números los sacamos. Aquí es lo primero que hacemos con estos números, que es lo que nos va a ayudar a hacer la inclusión, ¿vale? Los únicos son los arcos de liberación, que son los únicos que no entran dentro del taller, pero sí se hacen dentro de su carta numerológica que cada uno va a tener y además se explican. Yo les puedo decir que la carta numerológica en sí misma vale 90 euros, ¿vale? O sea, tal cual. Entonces, aquí tienen la carta numerológica más todo digamos que el interactuado con todas ellas. Y la inclusión es lo que corresponde a nuestras 9 casas, ¿vale? Aquí es donde en cada una de las casas, o sea, comenzamos con la casa 1, la 2, la 3, cada una le vamos a poner el habitante que cada una tiene, y si no hay habitante, pues simplemente le ponemos un 0, ¿vale? Pero ese 0 recuerden que también tiene significado. Entonces, todos estos números son los que se sacan, y eso lo saco yo y a cada una le entrego su carta, ¿vale? Y la parte de las constelaciones, donde digamos que lo vamos donde viene esta fusión, tampoco las necesitas tú saber, conocer, porque el movimiento se hace durante el taller. O sea, cada día hacemos los diferentes movimientos, ahí mismo se leen, ahí mismo se explican, y se entrelaza el resultado del movimiento con el número de cada quien, ¿vale? Porque a lo mejor lo que decíamos del 1, ¿no? Imaginemos que a mí me tocó trabajar el liderazgo, pero a lo mejor a ti te tocó sacar con la parte de la autoridad, ¿vale? Entonces es entrar con esta parte de mi autoridad, el ver cómo la puedo hacer, pero entonces yo lo voy a vivir desde un 9 y a lo mejor tú lo vas a vivir desde un 4, ¿me entiendes? O desde un 22. Entonces es cómo lo desarrollas cada uno. Pero esa, digamos que es la parte que me corresponde a mí. Entonces tú lo único que necesitas es tener ganas. ¿Ok? Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Maricruz. Sí, Verónica, te voy a hacer una pregunta. Mira, en eso de las casas que estás comentando, es que me acaba de resonar, porque yo el tema de la numerología me lo explicó un conocido mío que es médico naturalista
Y a mí, bueno, pues me lo explicó hace muchos años y él se basaba mucho en la fecha de nacimiento. Ujú, El nombre me lo resonó así un poco por encima. Y entonces él me explicaba, que se me acaba de venir ahora un poco a la cabeza, que bueno, yo nací en el año 1983 y entonces se me quedaban casitas vacías y decía que los nacidos en la década de los 80, bueno, ya no recuerdo bien qué casitas eran, pero era un poquito si mal no recuerdo, era la 4 tal, que era como casitas, la casa de la organización, de la fuerza de voluntad y tal, bueno, la constancia al final, que es algo que últimamente yo, pues a lo mejor con lo que estoy trabajando con Dalia, con otros trabajos que estoy haciendo, pues me estoy dando cuenta, ¿no? Que es verdad que uno de mis platos fuertes que debo comer todos los días y he estado en mucha carencia es que yo tengo que ser muy constante ujú. y no lo soy, porque he tenido mucha facilidad para, para poder desarrollarme en lo que he tenido que desarrollarme en la vida. Ujú. Entonces, no me he dado cuenta que ahora sí que debería, pues, tener más fuerza de voluntad en, en muchas cosas y ahora digo, ¿dónde está mi fuerza de voluntad? Veo que no existe. Entonces creo que se refiere a eso, a esas casas vacías que, por ejemplo, yo no tengo, pero por fecha de nacimiento. Y en Claro, cambio tú lo has explicado con el nombre. por tu nombre. Entonces, mi pregunta es, ¿se hacen con ambas cosas? ¿Tú lo trabajas desde ambos ángulos? ¿Se puede descubrir por fecha y por nombre? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se trabaja? Claro. Mira, yo te cuento, yo lo trabajo a partir del nombre, ¿vale? Ujú. Así como, por Vale. ejemplo, hay muchas, por ejemplo, la numerología pitagórica, de entrada no utiliza las 9 casas, ¿vale? Entonces, hay Sí. diferentes corrientes, entonces puede ser, por ejemplo, la información que él te da, yo te puedo decir, yo con nombre, con fecha de nacimiento no la manejo, ¿vale? Yo la manejo precisamente con el nombre. No, no me atrevería a decirte, sí, no te preocupes, la hacemos de las dos, porque realmente con el nombre no la sé hacer, la fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, o sea, yo con mucho gusto me puedo poner a investigar y si averiguo cómo se hace, lo entiendo y lo sé hacer, te lo voy a mostrar. Si no, yo me quedo con lo que sé, ¿vale? O sea, siempre aprendiendo más, pero la que nosotros trabajamos durante este taller es justamente con el nombre, ¿vale? Yo te puedo dar una cosa que trabajamos, que tengo uno de los talleres vivenciales que tengo, que se llama justamente del miedo al amor. Trabajamos parte de lo que es la fuerza de voluntad. Esto te lo paso por si te sirve, por si les sirve a las demás, ¿vale? La fuerza de voluntad Muchas gracias. es una Mm. pesadilla, ¿ok? Buah. Y tiene fecha de caducidad, ¿vale? La fecha de voluntad no te va a servir jamás. Y te voy a decir por qué. Porque la fecha de voluntad, la fuerza de voluntad de entrada pesa. O sea, tengo que ser, está constantemente ligada a la frustración, porque es otra vez no lo logré, otra vez no pude. Cámbialo por condicionamiento espiritual, ¿vale? O sea, es convéncete el por qué es útil que tú hagas X cosa, ¿vale? ¿Por qué es útil? Vamos a imaginar que dices, es que tengo que ser organizada, tengo que poner las cosas en orden, o tengo que comer más sano, o tengo que hacer ejercicio, ¿vale? O sea, la que tú quieras, agarra el ejercicio, vamos a ponerla, ¿vale? Si tú tiras de la fuerza de voluntad, va a ser es que yo tengo que hacer ejercicio. Ya con el tengo que hacer ejercicio porque tengo que ser constante, ya le acabas de poner como 8 kilos a tu mochila, ¿vale? Entonces, vas a ir a hacer ejercicio con 8 kilos de tu mochila, más todos los que ya tiene de la pereza que te dé, de todo lo demás, ¿ok? Entonces, eso va a llegar un momento en el que vas a decir a la porra, ya no puedo, estoy hasta el muño del ejercicio, ¿vale? Eso es fuerza de voluntad. Si tú lo cambias por lo que es el condicionamiento espiritual, ¿qué vas a hacer? Tú vas a decir, a ver, ¿por qué me es útil hacer ejercicio? Porque me siento bien, porque me ayuda a estar más sana físicamente, porque cada vez que voy,
la verdad es que salgo con un subidón de energía. Entonces, me sirve hacer ejercicio, me hace bien hacer ejercicio. Entonces, voy con una energía distinta, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a decirle a tu mente los beneficios que te trae salir y hacer ejercicio todos los días, o 3 veces a la semana o 5, me da igual, ¿vale? La mente va a decir, es verdad, esto nos hace bien, y se convierte en tu mejor aliada, que cuando trabajas desde la fuerza de voluntad, va a ser lo mejor que pueda para distraerte y que no tengas, va a ser como el meme aquel, ¿no? Que hay una nube así chiquitita y dice, uy, no voy a ir al gym hoy porque creo que va a llover, ¿no? Y todo el cielo está súper azul. O sea, va a encontrar el mejor pretexto del mundo para no ir. ¿Me explico por qué? Porque acuérdate que su misión, o sea, la misión de la mente es muy fácil. Tiene dos misiones únicamente. Una es acercarte al placer y la otra alejarte del dolor. Entonces, si para ti es una pesadilla tener que ir al gimnasio o tener que hacer ejercicio, la mente va a encontrar el que tienes que hacer una cosa, el que no sonó el despertador y te quedaste dormida, el que resulta que tienes una gestión y se te olvidó, el no puedes. ¿Me explico? ¿Es el ego y el espíritu, Vero? O sea, el trabajo, verlo por el lado ego y mejor ver, bueno, tenerlo como el lado ego y mejor verlo por el lado espiritual. Fíjate que yo no sé si lo pondría tanto del ego como espíritu. O sea, yo, por ejemplo, utilizo mucho la palabra condicionamiento espiritual, en el sentido espiritual, pero es porque lo vivo y lo trabajo a través del alma, ¿vale? O sea, es como cuando yo puedo decidir. Yo, yo no soy de las partidarias, lo siento, de erradicar al ego, ¿vale? Mucha gente podrá pensar y decir, ¿cómo? Pero si el ego hay que luchar contra él. No, o sea, yo no, el ego sirve en muchos momentos, el ego tiene una misión muy clara. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Que no tome control de nuestra vida. Pero en algún momento, cuando yo puedo sacar la fuerza que necesito por medio de mi ego, para a lo mejor poner un límite, salir de algún lado, defenderme o hacer todo, es súper valioso. Entonces, si yo estoy constantemente teniendo que luchar contra mi ego, estoy en batalla conmigo misma todo el tiempo, es agotador. Si yo lo que hago mejor es potenciar mi conexión con el alma, que es lo que realmente soy, esa parte de mi esencia, mi ego va a estar por narices muchísimo más calladito, muchísimo más tranquilito y voy a hacer uso de él cuando lo necesite. ¿Me explico? Entonces, pero aquí es como trabajar a nivel con la mente de decirle qué nos conviene más. Cuando yo la convenzo que esto me conviene, la mente me va a ayudar a poderlo hacer. Cuando no, no les ha pasado, por ejemplo, véanlo con las tareas del hogar, las típicas tareas de casa que son súper comunes, ¿vale? Dices, hoy me toca trapear, pero me choca trapear. Vale, pues voy a ir rumbo a la cocina para ir por el trapeador, por el mocho, ¿vale? Para poder trapear la casa. Y me voy a encontrar que uno de mis hijos dejó algo tirado en el suelo, entonces lo voy a poner. Cuando llego y lo pongo en la lavandería, veo que hay ropa sucia y entonces meto la lavadora ahí. Y cuando ya estoy sacando, pues tengo que sacarlo del tendedero, claro, para poder después ponerlo otro. Y entonces empiezo a guardar. Y cuando llego al closet y empiezo a ver qué hay, pues entonces saco el cajón y entonces empiezo a guardar lo otro. ¿Me explico? Y entonces, o sea, ¿por qué? Porque es tanta mis no ganas de trapear que entonces lo hago distinto. Entonces, literal, Maricruz, convence a tu mente el por qué te beneficia, por qué es tan importante, qué cosas buenas te trae. Y es decir, sí, es verdad que a veces nos da pereza, pero luego nos sentimos súper bien. ¿Me explico? Y entonces desde ahí lo puedo hacer. ¿Me explico? Espero que te sirva. Sí, me ha servido. De hecho, lo he enlazado como cuando has explicado lo del clavito para poner el cuadro. Ujú, Como que aunque vengas con esa habitante, ese no habitante, ujú. al final utilizas muchas herramientas y Así, no hay que buscar cargas, sino sentir las liberaciones que te vienen. completo. Me ha servido. Muchas gracias, Verónica. A ti, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo estoy encantada, pero no les quiero seguir robando más tiempo porque sé que llevamos ya 1 hora y media, ¿eh? Entonces, yo tengo tiempo, pero cuando ustedes digan, nos despedimos y no tienen más dudas, porque no quiero ahora sí que seguirme robando más tiempo, ¿vale?
¿Alguien tiene alguna otra duda, otra pregunta? ¿No? Quiero ponerles nada más que la acabo de perder. No sé qué hice con ella, la presentación. A ver si aquí la puedo sacar. Y ya. Simplemente la verdad es nada más para que tengan mis datos para quien los necesite, para si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, lo que necesiten. Aquí estoy, déjame, me voy para acá, aquí. Ok. Aquí se los pongo para que, simplemente para que los puedan. Ay, ya me hice un lío. Aquí, no, este no es. Aquí, es que moví la pantalla y ya luego la tecnología me hace de las suyas. Yo luego ahí voy, aprendiéndole cada vez más. Pero bueno, aquí tienen mis datos, aquí tienen mis teléfonos. Estas dos, cualquiera de las dos son mi página web. En las dos tienen toda la información que necesiten. Y el de abajo también es mi teléfono. En cualquier cosa, aquí estoy con todo gusto. Es mi teléfono del trabajo. Entonces aquí siempre me consiguen también para lo que necesiten. ¿Vale? Y bueno, ahora sí que cualquier duda, cualquier pregunta, con todo cariño aquí estoy. De verdad, gracias Dalia, gracias Carla por hacer este espacio y gracias a todas por haberme dedicado este ratito. Ay, gracias, gracias. Gracias, Vero, por tu hermosa presentación. Gracias por ampliarnos la mente y seguir haciendo esas conexiones neurológicas entre herramientas. Así que muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias de verdad a todas. Les mando un abrazo Gracias, gigante Vero. Un y placer para lo que verte. necesiten. Ay, igualmente. Muchas gracias. Cuídense muchísimo y nos seguimos viendo por aquí. ¿Ah? Primero Dios. Espero que haya más personas que se animen a seguir compartiendo lo que saben. Sí. Como que primero fue el boom y después algunas como que pararon. Así es que pues yo las invito a las que a todas las que sepan alguna herramienta, pues la compartan con nosotros para poder expandir. Para eso esa es la intención del grupo, mantenerlo vivo. Y yo te agradezco, Vero, tu participación siempre, pues muy importante para nosotras. Y pues gracias. Ay, gracias a ustedes, hermosa. De verdad que un súper placer estar aquí. Cuenten conmigo para lo que necesiten. ¿Va? Muchas gracias. Un Ok. besote. Igualmente, besos a todas y mil gracias. Gracias, Besos, bye. Bye, abrazos, bye. adiós.